Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro, estamos en el capítulo 18. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar esta narración desde los versículos 26 hasta el 30, el matrimonio de David con Mical, es decir, con la hija de Saúl. Nosotros sabemos que en los versículos anteriores el rey Saúl le había pedido a David que fuese y trajese siempre prepucios, ¿verdad?, de filisteos. Él decía, no, yo no te pido ninguna dote, solamente te pido siempre prepucios. Pero esto sabíamos y hemos reflexionado bastante que Peñen su peonía era el hacer desaparecer, el hacer que muera David. Saúl no lo quería a David, y menos aún como yerno, imagínense. Entonces le está pidiendo cosas imposibles. Ahora veamos lo que viene a continuación. Desde los versículos 26 al 30 nos dice, los servidores comunicaron estas palabras a David, y a él le agradó la idea de convertirse en rey, en yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo fijado, David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo para poder ser su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso creció el miedo que le tenía a David y fue su enemigo toda la vida. Los jefes de los filisteos solían hacer incursiones, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl, y así su nombre se hizo célebre. Entonces, queridos amigos, este es el pasaje, la narración que nosotros tenemos sobre el cumplimiento. Decimos dos cosas que se cumplen aquí. Por una parte, primero, aquello que el rey había prometido ya en el capítulo 17, cuando se iban a confrontar, aquel que se confrontaba a Goliat, si lo matase verdaderamente, el trofeo esencial y fundamental era el segundo, ¿verdad?, que se casaría con una de sus hijas, bueno, con la princesa. Entonces David había matado al filisteo, por lo tanto le correspondía. La primera, que era Merab, al final parece que no la ama, no la quiere, al final se casa con Adriel de Méjola. Eso nosotros lo habíamos visto en el versículo 19. Luego continúa, pero también el rey
Saúl está queriendo aprovechar, ¿verdad? Para deshacerse siempre de David. Entonces le dice, pero muy en su huella haya con guantes blancos, decíamos, ¿verdad? Está maquinando la muerte de David. Entonces le dice, bueno, en realidad David llena y las dotes que le entrega por mi hija. Yo solamente quiero, y díganle, a de irio y ishme, a donde confrontáis en día, monburriente y ¿verdad? Por sus servidores. El rey dice que si quiere ser yerno del rey, que él fuera tu suegro, entonces tenés que traer aquí siempre prepucio de filisteos. Y bueno, dice, y comenzamos con el versículo 26, que los servidores comunicaron estas palabras a David, como me vive. Entonces no quiero las dotes, pero quiero siempre prepucio de filisteos. Pero esto le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Quiere decir que también David le estaba amando, le estaba queriendo, le estaba correspondiendo a Mical, la hija de Saúl. Y es por eso que le agradó. Y bueno, me gustaría entonces que Saúl fuese mi suegro, ¿verdad? Y entonces David así, yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo fijado, David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. David entonces ya usó Moabé, 100 oyerue, ella como ovejas, 200 Moabé oyuca, imagínense, o completa paitema gato, o gato. Entonces David tenía un corazón puro y humilde, ¿verdad? O sea, entiende y dice, bueno, esto es lo que está pidiendo mi rey. Parecía estar ciego también ante la manipulación, porque guantes de seda, verdaderamente, guantes blancos como está actuando Saúl. Porque nosotros sabemos muy bien, el narrador nos va contando que lo que el rey quería era la muerte de David. Lo que el rey quería era el deshacerse de David. Y entonces lo hace manipulando y también con una gran astucia que tiene el rey Saúl. Un hombre sencillo puede sobrevivir en medio de tanta traición solamente cuando Dios está con él. Imagínense. Eso es lo que nos da a entender entonces el autor sagrado. Por eso dice, David partió con sus hombres, mató a 200 filisteos, sin ningún problema. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo para poder ser su yerno. O sea que cumplí Baidina, va viendo faltaína. Es Dios cómo le está bendiciendo y Dios cómo le está acompañando. Y aquí justamente termina diciendo, entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical, o sea que cumplía ahí. No tiene nada que ir en contra. ¿Por qué? Y porque David le está presentando lo que él había pedido. Incluso más, ¿verdad? Porque si fue y mató a 200 filisteos, imagínense. Ahora viene en el versículo 28, que justamente dice Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David. Queridos amigos, esta es verdaderamente entonces la enseñanza fundamental y elemental que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. ¿Verdad? Todo lo que Saúl está manipulando de aquí para allá, entonces el primero no funcionó con Merab y ahora parece que está funcionando con Mical. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandillara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandillara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandillara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandillara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo
a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor.
ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros estábamos viendo estos versículos del 26 al 30 en que se realiza el matrimonio entre David y la hija de Saúl, con Mical. Nosotros decíamos que esa primera tentativa en que estaba buscando Saúl cómo deshacerse a través de su hija Merab parece que no funcionó. Merab dos aljuite, nada, yo oía veída, había moíla y perocuera, y incluso la idea aquí de Saúl decía luego que sean los filisteos y no yo, y así entonces el que le mate, ¿verdad? No quiero ser yo, el que me ayude a deshacerme, ahí está, los guantes blancos que decíamos. Aquí de nuevo está probando por segunda vez, ¿verdad? Por segunda vez, pero ahora ya con su hija Mical. Porque Mical estaba enamorada de David. Y lo que vemos aquí en el versículo 26 es que también David estaba correspondiendo a Mical. Por eso dice, los servidores comunicaron estas palabras a David, que él quería que traiga más que dote que le entregara. Él le tenía que entregar simplemente a estos filisteos, es decir, los prepucios de estos filisteos. 100 voy a llevar yo. Y antes que llegue el tiempo, incluso David ya como yo 200 me voy a yugar. Entonces quiere decir, por una parte, que Dios le bendice, por otra parte, que Dios está con él, por otra parte, que David también respeta, ¿verdad?, la decisión del rey. Lo muestra muy humilde, lo muestra muy obediente a David en esta narración. Muchos hombres dirán, dote. Quieres una dote, ¿verdad? O sea, quieres que yo te entregue eso. Entonces prometiste entregar a tu hija al hombre que matara a Goliat. Así era el trato. Si quieres ver mi dote, observa la tumba de 10 pies en el valle de Elá. Eso es suficiente dote. Exijo mis derechos. Pero David humildemente accedió a la demanda de Saúl por una dote. Por eso estábamos diciendo que ya era una injusticia, ¿verdad?, el hecho de volver a buscar algo. Pero en el fondo, el rey Saúl no estaba necesitando de la dote. Algo veando hipoteína, no hay lo me ayude David. Porque por justicia, por lo que él había prometido en el capítulo 17, cuando nadie se animaba a salir a pelear contra Goliat, David lo había escuchado a Goliat, que estaba allí retando a una guerra, a una pelea, e incluso diciéndoles, si yo les venzo, ustedes serán nuestros esclavos, nuestros servidores. Entonces todos los israelitas apenas vieron al hombre, a Goliat, huyeron despavoridos delante de él. Y aquí en el versículo 25 del 17 nos decía, un hombre de Israel dijo, ¿han visto a ese hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. O sea, puedo prometer allí el rey Saúl. Ahí va a ver de nuevo un boyere. ¿Por qué? Porque no es el interés de la dote lo que aquí Saúl está pidiendo. Desde un comienzo comenzamos el versículo 17 del capítulo 18, nosotros decíamos que lo que Saúl está pidiendo en realidad es la misma cabeza de David ahora. Algo peor lo votáis. Hoy votado manógina lleva en síntesis. Y entonces hace que las cosas se vayan poco a poco, guantes blancos, se vaya armando para que David entre en peligro, David tenga que ir a luchar, David tenga que ir
a pelear por esa, entre comillas, dote para entregar al rey. Los servidores le habían comunicado estas palabras, ¿verdad? Y él se nota que también le amaba a Mical, porque ya sabíamos que Mical se había enamorado, nos había dicho. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se le contaron a Saúl, esta recibió con agrado la noticia, ¿verdad? Entonces, este recibió con agrado, Gustavo y ahí Saúl, ¿verdad? Porque era una linda oportunidad. Esa iba a ser la oportunidad mejor para deshacerse de David. Pero no le pediría la dote, sino que le pediría algo que le costaría incluso el peligro de la vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. A través del profeta Nehemías. Estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 8. El mes de Nisán del año 20, el rey Artajerjes, siendo yo Nehemías copero mayor, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Y me dijo el rey, ¿qué te pasa que estás tan triste? Tú no estás enfermo, sino preocupado. Me llevé un susto enorme y respondí al rey, ¡viva el rey eternamente! ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué pretendes? Me encomendé al Dios del cielo y contesté al rey, si a su majestad le parece bien y si está satisfecho de su siervo, déjame ir a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien la fecha que le indiqué y me dejó ir. Y así continúa, queridos amigos. Esta es la preocupación por la edificación del templo, por la reconstrucción de la ciudad, Jerusalén. Jerusalén es siempre vista como la ciudad santa. Teología de mañana allá ¿dónde está apuntando nuestro GPS? ¿Dónde está el puntito, la clave, nuestro objetivo? En este caso, aquí justamente Nehemías está diciendo, quiero volver a Jerusalén, quiero volver a reconstruir. La ciudad santa para nosotros significa el reino de Dios. La ciudad santa significa para nosotros el reconstruir nuestro país, reconstruir nuestra comunidad, reconstruir nuestra familia, reconstruir lo que hemos echado por tierra a causa de la corrupción, a causa de todo lo que significa para nosotros entonces egoísmo puro. Esta es la oportunidad. Nehemías ciertamente tiene la cara triste con si nosotros verdaderamente sentimos ese gran dolor porque estamos viviendo en la pobreza, estamos viviendo en la corrupción y no podemos salir adelante. Pero hay siempre esperanza. El Rey y nuestro gran Rey es el Señor y nos vuelve a dar la oportunidad. Hay que ser sinceros y entonces decir, Señor, queremos reconstruir nuestro Paraguay, queremos reconstruir nuestras familias, queremos reconstruir nuestra iglesia, queremos reconstruir nuestra propia vida, queremos seguirte a ti, Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, He encontrado tu amor, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida.
Squad, la revelación. Mara, gracias Padre. Gracias Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos leyendo y estudiando el capítulo 18, 1 Samuel, del 26 al 30. Los servidores comunicaron estas palabras a David y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo fijado, David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo para poder ser su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. Aquí entonces del 26 al 27 en estos dos versículos nosotros podemos hacer esa síntesis, ¿verdad? De todo lo que se estaba presentando, ¿verdad? O mendata, no mendamos, le va a dar o no le va a dar la dote, qué es lo que quiere Saúl. Y al final de cuentas nos damos cuenta, estamos percibiendo, ¿verdad?, que Saúl no quería tanto la dote. Esa dote que David al final le está dando al rey es porque él con manipulación, guantes blancos, le está exigiendo algo, pero su intención era otra. Solamente que no se lleve las oibotagre. A hoy votado, no, a tomar no bebe. Cabello y un montón de. Pero sin embargo, ¿viste? Y ahora va a venir a continuación. Desde el versículo 28 nos cuenta y nos dice Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Aquí de nuevo te hace una hermosa síntesis, ¿verdad? Porque aquí te está presentando la situación ahora de David y la situación de Mical, lo que está sucediendo. Saúl, que quiere totalmente otra cosa, ahora que otra cosa, nada de viña, cabra de cojina, toma, no que vea. Te jogue y que gamó, filisteo, pues te ve cabillo y la tuve. Te jogue, ella posee guahuina, beruche la dote, pero iba a ver, beber, tarema, no. Así me puedo deshacer. Porque Saúl mismo ya había dicho que sean los filisteos y no yo los que pongan su mano sobre él. Eso habíamos dicho ya en el versículo 17 de este mismo capítulo. Él está pensando, está maquinando, no sé de ello,
No sé, me dice. Ahora estaba tan esperanzado, entonces le pide esto. Siempre puse, yo 200, yucá. Y aquí nos dice el versículo 28. Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso decíamos, en este sencillo versículo 28 vemos lo que Dios está realizando, ¿verdad? Es Dios el que está dirigiendo la historia. Y ahí Saúl puede ver, puede entender, puede comprender que el Señor entonces estaba con David, amaba a David, quería que David entonces permaneciera vivo, que David cumpliese, hiciese una misión tan importante después sobre las tribus de Israel. Y por eso nosotros sabemos, ¿verdad?, que el pueblo después, así como aquí también nos narraba que lo amaba inmensamente a David. ¿Por qué? Porque él salía, dice que estaba con su pueblo. ¿Se acuerdan? En el versículo 16 decía justamente, pero todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él iba y venía al frente de ellos. Y eso entonces, cada vez que él estaba maquinando algo, cada vez que estaba queriendo, primero Saúl mismo comienza a lanzarle la lanza, una y varias veces nos cuenta así. Le voy a clavar, decía. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Entonces, eso es lo que tenemos que saber muy bien, que los guantes blancos, como nosotros lo entendemos hoy en día en nuestra sociedad, y que existen muchísimos, son justamente aquellos que están maquinando el mal. Están maquinando, pero ellos no se exponen. Siempre oían a llevar, como se dice también una frase, el chivo expiatorio, ¿verdad? El famoso chivo expiatorio. Otro el que paga el pato, ya otro el que paga el pato, ¿verdad? También decimos nosotros con otras expresiones, imagina, pe y po y javente o sola piola y la gente. Y así sucesivamente. Tenemos muchas expresiones para decirnos que aquel que está por encima manipulando el mal siempre oye cubrir las espaldas. Saúl se está cubriendo las espaldas. Y así sucede, ¿verdad? ¿Verdad? También en nuestra sociedad. Siempre cuando existe, no sé, oye, pilla algo, ¿verdad?, de que hay un gran fraude. No, y ese que está ahí, ese que el último que tuvo que firmar o el último que tuvo que hacer ese contrabando, que tuvo que hacer no sé qué cosa, ¿verdad?, o cobrar la coima, el culpable. Entero este agua, un hambre, fulano. Ese es un chivo expiatorio. El que en realidad está, el que está por encima, ¿verdad? O los que están por encima, en cadena de sucesión, ya ese no hay gente. Jaumía de más de poco. ¿Quién va a tocar por Saúl? Nadie. ¿Por qué? Porque es el rey. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios. Aquí también Saúl se da cuenta que el Señor está con David. Y entonces, al final de cuentas, o pagan, pero pagar también ya no debe. Habiendo pagamos ahí, porque tiene poder, porque tiene dinero. Pero es ahí entonces donde viene lo que nosotros entendemos como, entre comillas, ¿verdad?, el hecho de que Dios lo ha rechazado ya completamente a Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de que el crucifijo ante el que oraba en la iglesia de San Damián le ordenara 3 veces, Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas, Francesco Bernardone
Fue al almacén de su padre, tomó una buena cantidad de rollos de tela y partió hacia Foligno, en donde los vendió. Retornó a pie, pues también enajenó su caballo, y le entregó el dinero al párroco de San Damián, que lo acogió en su casa, mas no aceptó la donación por temor a la ira de su padre, Pietro Bernardone, quien en efecto, al enterarse de lo ocurrido, se llevó a su hijo a rastras, lo golpeó, le puso grilletes en los tobillos y lo encerró en una habitación, pero su madre lo liberó y Francesco retornó a la misma iglesia en la que se escondió unos días. Al saber que su progenitor lo buscaba como aguja en el pajar y pretendía desheredarlo si no le devolvía el importe de las telas, salió a su encuentro. Y ante el obispo Guido de Asís, le reintegró el dinero, se despojó de sus ropas y también se las entregó, arguyendo que tampoco le pertenecían y por lo tanto en adelante solo reconocería, aceptaría y dependería exclusivamente de Dios, que era su verdadero padre. El obispo, conmovido por su proclamación y su desnudez, lo cubrió con la vieja túnica de uno de sus labradores y como le quedaba muy holgada se la amarró con un lazo. Ese hábito raído fue el que vistió durante muchos años San Francisco de Asís. Giovanni di Pietro Bernardone, nacido en Asís, Italia, en 1281. Era hijo del comerciante de telas Pietro Bernardone, quien por ser un enamorado de la cultura francesa le puso al pequeño el mote de Francesco, que significa francesito, y lo educó en consonancia con el refinamiento de la nobleza de ese país, que solo pensaba en la diversión, el hedonismo y la vida muelle, la cual practicó con pasión durante su juventud. Salvó breves temporadas de trabajo en los almacenes de su padre y, como era lógico, tanta rumba lo saturó. Entonces, Francesco Bernardone, buscando nuevas emociones, se sumó al ejército de su ciudad, que entró en guerra contra Perugia, pero en la batalla de Ponte San Giovanni, en 1202, fue capturado. Permaneció encarcelado un año y al salir enfermó gravemente. Aunque en esa larga convalecencia se cuestionó sobre el sentido de su existencia, al aliviarse pudo más su sed de aventura y de nuevo tomó las armas para defender al papado en su enfrentamiento con los germanos, más en el camino hacia Apulia, en donde debía reunirse con el grueso del ejército, se tuvo que rezagar porque volvió a enfermarse. Y mientras se reponía, una voz celestial lo exhortó a que en adelante le sirviera al amo y no a los siervos. Entonces retornó confundido sobre sus pasos y como no entendía el mensaje, se dedicó a meditar hasta que la respuesta le llegó varias semanas después, cuando cavilaba sobre el asunto en las afueras de Asís. Y de repente se encontró con un repulsivo leproso, al que en principio le sacó el cuerpo. No obstante, una poderosa fuerza interior lo empujó hacia él y lleno de ternura besó sus llagas. Este acto de amor cambió su vida para siempre. A partir de ese momento empezó a visitar a los enfermos en los hospitales, a compartir especialmente con los leprosos, a donar lo que tenía a los pobres y, arrepentido de su vida pasada, le preguntaba a Dios qué debía hacer. En una de esas largas jornadas de oración en la iglesia de San Damián fue cuando el Señor le ordenó que restaurara su casa y San Francisco se despojó hasta de su ropa y empezó a pedir limosna para reconstruir esa iglesia. Luego hizo lo propio con el templo de San Pedro y más adelante con el de la abandonada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina de Monte Subiaso, en la que se radicó. Allí, el 24 de febrero de 1209, la lectura del capítulo 10 del Evangelio de Mateo le dio la clave de su misión al decirle: id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzados, ni bastón.
Y desde entonces eso fue lo que hizo literalmente. El contraste entre su opulencia pasada y su desprendimiento total, más su sentida predicación llamando al arrepentimiento y proclamando el nombre de Dios, que causó curiosidad y repulsa en principio entre los habitantes de Asís, se transformó en admiración. Y varios jóvenes, entre ellos Bernardo de Quintavalle, Pedro de Cataneo, el hermano Gil y Fray Junípero, se le unieron. Y con ellos armó una sorprendente revolución espiritual cuyo eco se extendió hasta Roma y les precedió, porque a su llegada con 12 compañeros, el cardenal Ugolino, que luego fue papa con el nombre de Gregorio IX, le abrió la trocha ante el papa Inocencio III, quien, impresionado por la santidad y humildad de San Francisco, y aún contra el parecer de varios cardenales, lo consagró diácono. Aprobó oralmente la creación de la Orden de los Frailes Menores, que así se llaman los franciscanos, y con el permiso de los benedictinos, dueños de la Porciúncula, estableció en ella el cuartel general de la orden, y desde allí San Francisco envió a sus hermanos de 2 en 2 a predicar y a dar ejemplo de pobreza, oración y servicio a los desvalidos. Así la congregación se abrió paso por toda Italia, España, Alemania, Hungría, y continuó creciendo como espuma. Entre todos los discípulos de San Francisco de Asís se destacó Clara de Asís, una mujer excepcional con la que fundó la Orden de las Clarisas, a las que instaló en la iglesia de San Damián, y más adelante, ante el entusiasmo suscitado por su movimiento, se vio en la obligación de crear la Tercera Orden de San Francisco, compuesta por laicos que querían vivir y actuar según la regla franciscana, pero sin abandonar el mundo. Aunque personalmente intentó evangelizar a los musulmanes en Tierra Santa, sus esfuerzos fueron vanos y debió contentarse con peregrinar a los lugares santos, y al retornar tuvo que lidiar con disensiones internas que casi acaban con la orden. Y por eso convocó en 1219 a un capítulo al que asistieron más de 5.000 franciscanos, que reorganizaron la comunidad, la dividieron en provincias, y tras varios años de intensa lucha para mantener intacto el espíritu original de su obra, San Francisco, aunque su ascendencia sobre el conglomerado se mantuvo intacta, se hizo a un lado, y la dirección la asumió el cardenal Ugolino con Pedro Cataneo como superior general. Ya con las manos libres continuó alternando la predicación con largos periodos de silencio y oración, y en uno de ellos, cuando se acercaba la Navidad de 1223, estando en Greccio, se le ocurrió recrear el nacimiento de Jesús de la manera más vívida posible, y en una cueva cercana escenificó, con actores de carne y hueso, la estampa de Belén. Y así nació la tradición del pesebre. Un año más tarde, el 17 de septiembre de 1224, mientras ayunaba y oraba en Monte Alberni, aparecieron en sus pies, manos y costados los estigmas de la pasión de Cristo, que dolorosamente lo acompañaron hasta el día de su muerte, acaecida en olor de santidad el 3 de octubre de 1226. Y su canonización fue decretada por el Papa Gregorio IX, aquel cardenal Ugolino, cuando todavía no se habían cumplido 2 años de su fallecimiento en 1228. Por eso hoy, 4 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Asís que nos enseñe a entregarnos a los pobres incondicionalmente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó?
Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este primer libro de Samuel, capítulo 18. Desde el 28 ahora hasta el 30, y con esto termina también nuestro capítulo. Ñande Pecha, ya termina el capítulo 18. Dice Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David. Está tantea por todas partes. Ahora está haciendo con guantes blancos. Peñen su grupo ya bobaiteina mongu eina. Ya porque veamos, vamos a maquinar. Están maquinando el mal. ¿Cómo vamos a eliminar a David? Pero hoy pajabe, oye esa cosa, porque no se va a ir. O se va a ir. Yari ya se va a ir. Y entonces aquí se realiza. Y él ve que el Señor estaba con David y que su hija Mical también lo amaba. Ese es otro detalle muy importante. O sea que aquí David, ya por ella ya poseente, sino que cuando en el versículo 26 le comunicaron las palabras de Saúl a David, a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Quiere decir que ahí ojejuina a Mical. Y Mical al mismo tiempo entonces le amaba a David. Y cierto, decíamos, era un hombre que luchaba, un hombre luchador, un hombre apuesto, un hombre con cualidades, un hombre con éxito a la cuenta. Más pensando en cómo ellos llevan. Y en este caso, Mical con mayor razón, ¿verdad? Por eso creció el miedo que le tenía a David y fue su enemigo toda la vida. Y el autor sagrado ya directamente nos da la sentencia final. Después de haber procurado, después de haber luchado, después de haber ensuciado tantas cosas, Saúl, ¿verdad? Porque le picaba en el corazón. En ese versículo 10 es que nos había dicho demasiado bien, ¿verdad? Un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl. Ese mal espíritu que se había apoderado del rey de Saúl, y entonces él se puso a delirar, oñe en vareía, apenas oñe en vareía, sino que oñe pues no ya puedo lleva. Le quiere hacer desaparecer, le quiere matar. En fin, una persecución total de muerte, a muerte, vamos a decirlo nosotros, ¿verdad? Pero aquí, como el Señor está con David, Saúl se da cuenta, entonces dice, a la cuenta, etama, atantea, etama ya poseándose en she. Y percibe
que verdaderamente David entonces es el elegido de Dios. Por eso creció el miedo que le tenía a David. Añadimos que ¿verdad? Porque todo lo que estaba maquinando, todo lo que procuraba, no sé yo, porque ñande yara o proteger, ñande yara o recoger, ¿verdad? Y fue su enemigo toda la vida, porque no sabía cómo deshacerse de él. Y termina con el versículo 30 diciendo: los jefes de los filisteos solían hacer incursiones. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl. Y así su nombre se hizo célebre. Con este versículo 30 nosotros podemos sintetizar verdaderamente todo este capítulo 18. Es el momento en que comienza esa amistad de David con Jonatán. Con eso habíamos comenzado. Y ahí nos quería decir directamente que Jonatán, con una sencillez, también ya le había dado todo, ¿verdad? A David, porque oye, ella cuama, ¿verdad? Que el que tendría que suceder en el trono tendría que ser David y no él. Solamente que Saúl después se empecina. Imagínense que Jonatán se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Es decir que Jonatán o pillama oína, güey. Aquí es mejor nomás ya, David. Sos mi amigo y yo me doy cuenta que sos vos el que tenés que llevar adelante futuramente el reino. De la revoluta la paz y ñande en buena. Hacia ella, cuá ella pona, le venciste al filisteo. Y entonces hay que darte tu lugar. Saúl upea la noya bosella. Y por eso se empecina y quiere hacerlo desaparecer. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.